Hola, soy Paula Andrea Salamanca, mi compañera Tatiana Hermida, y hoy venimos a hablarle acerca de los cereales, pero en especial un estudio que se llevó a cabo en el Departamento de Bioquímica, Biofísica y Patología General y en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Campania y Universidad de Salerno en Italia. Este estudio tiene que ver con el perfil de betaína de las harinas de cereales, revela nuevas y poco comunes betaínas. Este estudio pues fue publicado en la revista Food Chemistry y pues a continuación le vamos a hablar acerca de ello. Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de los cereales para familiarizarnos un poco más de ellos y saber la importancia o lo que aportan a nuestro cuerpo. Bueno, los cereales son plantas de la familia de las gramíneas cultivadas por su grano, fruto de pared delgada adherida a la semilla. Esto es característico de esta familia. Incluyen cereales mayores como el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena y el centeno y cereales menores como el sorgo, el mijo y entre otros. Aquí podemos observar un análisis nutricional de diferentes cereales por cada 100 gramos que consumimos. Podemos ver cada cereal, la cantidad de energía, proteínas, lípidos, glúcidos, calcio, hierro, potasio, magnesio y las diferentes vitaminas B1, B2, B3, B6, ácido fólico y vitamina E que nos aportan. Podemos ver pues lo que está de verdecito, que es digamos el cereal que mayor aporta, ya sea de energía, de proteína, de vitaminas, y lo que está en morado es lo que menos aporta, es el cereal que más bajo aporta ese nutriente. Los cereales pertenecen a la gran familia de gramíneas Poaceae, que representan el alimento básico más importante en nutrición humana, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Las principales fuentes de alimentos entre las subfamilias Poaceae son la Poideae, Panicoideae y la Orizoideae. Cada una de estas subfamilias comprende un género, el cual la Poideae tiene el género del trigo, la cebada, la avena, el centeno, la Panicoideae, el maíz, el sorgo, el mijo y la Orizoideae, el arroz. Pues mencionando que la única especie pues más importante de la subfamilia de la Orizoideae es el arroz. Y entre las plantas no Poaceae utilizadas para la nutrición humana, conocidas como los pseudocereales, los principales cultivos son el alforfón, el amaranto y la quinoa. Algunos cereales como el arroz, la cebada, la avena generalmente se consumen como granos enteros, mientras que otros como el trigo y el maíz se utilizan principalmente como harinas obtenidas industrialmente mediante la molienda. Seguido de esto, la eliminación total o parcial del salvado, el cual se le llama una harina refinada. Y pues a estas harinas sin eliminación de salvado se comercializan como harinas integrales. Las harinas refinadas se caracterizan por un sabor pues mucho mejor y de una mayor digestibilidad, pero el bajo contenido de sustancias bioactivas disminuye su valor nutricional. Por lo tanto, las harinas integrales, aunque son menos ricas, son particularmente apreciadas por un número creciente de consumidores que reconocen elementos que enriquecen su dieta diaria, como vitaminas, ácidos fenólicos, flavonoides y lignanos. En cuanto a las betaínas en los cereales, hay pocos estudios limitados a algunas harinas y derivados como el pan y la pasta. Químicamente, las betaínas son compuestos de amonio cuaternario originados en la metilación de amonio o aminoácidos a través de vías biosintéticas específicas en las que la S-adenosilmetionina es el donante del grupo metilo. Las betaínas son omnipresentes en las plantas por su papel defensivo frente a las tensiones abióticas, como las inducidas por la sequía, el frío, la congelación y la alta salinidad del suelo. El papel protector de estas betaínas se logra a través de la acumulación en células o fluidos intracelulares donde estabilizan las estructuras de ácidos nucleicos, proteínas y membranas.
De hecho, las plantas de cítricos expresan altos niveles de prolina-betaína y 4-hidroxiprolina-betaína. La alfalfa es rica en prolina-betaína y ácido beta-pipecólico, mientras que la espinaca, la remolacha y el trigo son ricos en glicina-betaína. El creciente interés en las betaínas como compuestos naturales potencialmente beneficioso para la salud humana llevó a realizar un estudio profundo sobre su distribución en cereales que representan las fuentes más importantes de alimentos para la contribución de proteínas, vitaminas, minerales y energía a la población mundial, el cual pues el objetivo de este estudio fue caracterizar y comparar el perfil de betaína en los cereales y pseudocereales más importantes para la nutrición humana junto con algunos de sus precursores metabólicos. Vamos a hablar acerca de la metodología que se llevó a cabo para el análisis y los reactivos usados. Entre los reactivos tenemos la glicina betaína, la trigonelina, la N-trimetilcilina, el ácido pipecólico, el ácido 1,2N-metilpipecólico, tenemos la valina, la glutamina, el ácido glutámico y la glutaminasa. Estos reactivos fueron facilitados desde Milán, Italia. Ya la prolina-betaína, que es la estacidrina, fue facilitada desde Francia. El agua milicú que se usó se utilizó para todas las preparaciones de soluciones y estándares. La solución de ácido fórmico usada fue al 0,1% y esta se usó para los análisis de HPLC, ESI, MS. Ahora vamos a hablar de la síntesis y purificación de valina betaína, de la glutamina betaína y el ácido glutámico betaína. La preparación de betaínas de valina, glutamina y ácido glutámico se realizó basándose en una reacción de fase heterogénea usando yoduro de metilo en presencia de bicarbonato de potasio como agente metilante. Entonces se disolvieron aproximadamente 100 miligramos de valina en 20 mililitros de metanol. Luego se le añadió 1 gramo de bicarbonato de potasio, 10 mililitros de yoduro de metilo y se agitó durante 12 horas a temperatura ambiente. La adición del gramo de bicarbonato de potasio y los 10 mililitros de yoduro de metilo se repitió 2 veces más. Finalmente, la mezcla se centrifugó y el sobrenadante se evaporó a una temperatura de 40 grados en un rotavapor. El residuo que contiene la betaína se disolvió en 10 mililitros de agua milicú y se aplicó en una columna de 10 centímetros llena con resina de lecho mixto de Dowes 1H8 y Biores 70H+, 1,1 volumen, capaz de retener aminoácidos pero no betaínas. El lavado acuoso de esta columna se aplicó después de una columna de 10 por 2 centímetros con resina AG50 WX8H+, y se lavó con 20 mililitros de agua. Finalmente se diluyó la betaína con 30 mililitros de hidróxido de amonio 6 molar y se evaporó a sequedad bajo una corriente de aire. Ya para la preparación de muestras de extractos de la harina del cereal, bueno, todas las harinas refinadas compradas en los mercados locales eran de especies de plantas cultivadas en países europeos, a excepción de la quinoa, que esta era cultivada en Chile y en Argentina. Para cada tipo de harina se usaron 3 lotes de diferentes marcas para las preparaciones de cada muestra. Cada lote estaba constituido por 2 muestras de la misma marca. En total, 72 muestras comerciales de harinas refinadas de 10 tipos de especies de cereales: trigo duro, trigo invierno, centeno, triticum, dicocum, triticum, monococum, avena, maíz, mijo, sorgo y arroz, y 2 tipos de especies de pseudo cereales, que es el arforfón y la quinoa. Esto fue lo que se analizó. Las betaínas y los compuestos relacionados se extrajeron brevemente. Se colocaron 500 miligramos de harina en un tubo de centrífuga de 20 mililitros que contenía una barra magnética y se extrajeron con una solución que contenía ácido fórmico al 0,1% en agua 1,5 o 1,10 peso. La suspensión se agitó durante 3 horas
y finalmente se centrifugó durante 60 minutos. El sobrenadante se clarificó, se filtró a través de filtros milipore de 5 micras y 0,45 micras, y luego se almacenó congelado hasta su uso. Todos los extractos se prepararon por triplicado para cada harina. Para realizar el análisis de las betaínas se utilizó la metodología de cromatografía líquida de alta eficacia acoplada a espectrometría de masas por ionización por electrospray. Para el análisis se utilizó un cromatógrafo de serie 100-100 con una columna de Super Cold Discovery C8 de 250 x 3 milímetros con un tamaño de partícula de 5 micras. La cromatografía se realizó isocráticamente con ácido fórmico al 0,1% en agua, con una velocidad de flujo de 10 microlitros por minuto. Se inyectaron volúmenes de 10 mililitros de la solución estándar o de la muestra y se realizó la identificación de las betaínas por curva de calibración de acuerdo a la fragmentación de los picos por espectrometría de masas. En la tabla encontramos los resultados de la espectroscopía de masas de las betaínas estándar que se utilizaron, en la cual encontramos el nombre de la betaína, su estructura y los dos picos más representativos del espectro, que es el de mayor intensidad y el pico base. En el análisis realizado a las harinas de los cereales y los pseudocereales, se encontraron que en todas se encontraban las betaínas más comunes, como la glicina betaína, la trigonelina y la prolina betaína, como se observa en la tabla 2. Se encontró altos niveles de glicina betaína en el género Triticum, representada por el trigo duro, el trigo de invierno, Triticum monococcum o Triticum dicoccum. También en estos cereales se encontró altos niveles de valina betaína, que normalmente es una betaína que se considera rara. En general, para las 4 especies del género Triticum analizadas, se encontró un perfil similar o prácticamente el mismo de betaínas, lo que nos confirma su estricta relación genética. La quinoa mostró los niveles más altos de trigonelina y de glicina betaína comparándolo con los otros cereales y pseudocereales analizados. Las harinas de maíz, mijo, sorgo y arroz se caracterizaron por la ausencia de vainillina betaína y glutamina betaína, a diferencia de las otras harinas de los cereales que pertenecían a la subfamilia Poideae. En este estudio se encontró por primera vez como fuente natural la glutamina betaína. Se encontró que en la harina de arroz hay altos niveles de trimetilcilina, que es un aminoácido importante en los animales ya que es el precursor metabólico de la carnitina. Para la identificación de glutamina betaína se encontró unos picos desconocidos en la fragmentación de espectroscopía de masa, en la cual se muestra en la figura 1 en el panel B. Se supuso que estos picos desconocidos podrían ser de la glutamina betaína, cuya aparición nunca se ha informado antes en un trabajo en fuentes naturales. Con el fin de confirmar la identidad del compuesto desconocido, se sometió los extractos de la harina y las soluciones de glutamina betaína sintetizada
con el fin de transformarla a ácido glutamínico y amoníaco. Se realizó primero la digestión con glutaminasa, una enzima encargada de hidrolizar la glutamina, pero no se encontró ningún resultado, ni el extracto de la harina, ni la solución estándar de glutamina betaína, con el objetivo de observar la formación del ácido glutamínico betaína. Se sometieron las muestras a un tratamiento durante 1 hora a 100 grados centígrados con ácido clorhídrico a 1 molar. Con esto se comprobó que la solución estándar de glutamina, betaína y el extracto de centeno sí tenían el compuesto desconocido ambos, y que para ambos casos la comparación del análisis cromatográfico antes y después de la hidrólisis ácida demostró la desaparición de la glutamina betaína y la formación del ácido glutámico. La distribución de las betaínas en harinas y cereales pseudocereales indica una notable biodiversidad entre las especies examinadas y caracterizadas por la presencia o la ausencia de betaínas específicas en las matrices analizadas. Es probable que esta diversidad se describa a la selección de la natural inducida por la adaptación al medio ambiente y en curso de la evolución, que obligó a los organismos vegetales a utilizar diferentes aminoácidos como precursores de betaínas. Se encontró trigonolina en el alfarfón y en la harina de centeno se encontró el ácido pipecólico betaína con su ácido precursor bioquímicamente, que es el metilpipecolínico. Bueno, finalmente podemos concluir que a pesar de jugar papeles fisiológicos importantes como solutos compatibles, las betaínas han recibido escasa atención con respecto a su contenido en cereal. Pues como sabemos, el objetivo de esta investigación fue caracterizar y comparar el perfil de betaína en los cereales y pseudocereales más importantes para la nutrición humana, junto con algunos de sus precursores metabólicos que aparecen en la tabla 2. El aspecto más interesante de este estudio fue el descubrimiento de las 2 betaínas inusuales, la valinabetaína y la glutaminabetaína, que parecen caracterizar las harinas de los cereales más comunes. Además, la presencia de ácido pipecólico betaína y su precursor ácido 1,2N-metilpipecólico únicamente en la harina de centeno sugiere su utilidad potencial como marcadores de la harina de centeno en los alimentos.